Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un pequeño video explicativo respecto de los métodos adversariales o no adversariales respecto de la resolución alternativa de disputas o la resolución alternativa de conflictos. Y para ello nos tenemos que centrar en aquello que nosotros consideramos de primera, que llamamos algo eficiente o no adversarial. Podemos encontrar con diferentes autores que se dice métodos eficientes o ineficientes o métodos adversariales y no adversariales. Los métodos eficientes, cuando yo hablo de algo eficiente, es algo que funciona, es algo que me sirve. Cuando hablo de métodos ineficientes, obviamente es lo contrario, algo que no me está sirviendo. Cuando hablamos de resolución alternativa de disputas o resolución alternativa de conflictos, aquellos métodos que no me sirven para solucionarlos, que no son eficientes, son aquellos justamente que se denominan también métodos adversariales, porque veo al otro como un enemigo, como un adversario que yo tengo que exterminar, que lo tengo que aniquilar. Entonces, los métodos ineficientes o adversariales, en la cual yo veo al otro como un enemigo, son, por ejemplo, aquellos que conllevan el uso de la fuerza, el uso de la violencia, como los duelos a muerte o también las guerras, que lo único que logro yo para poder sentir que gané es cuando el otro pierde algo. Por eso también se llaman juegos de suma cero, en la cual yo siento que gano algo solamente si el otro lo pierde. Entonces, aclarado que se puede llamar ineficientes o adversariales, siempre con la consigna de que el otro es mi enemigo. Con respecto a los métodos eficientes, o sea que sirven de alguna forma para buscar un acuerdo, una posible solución, o también no adversariales, porque no veo al otro como un enemigo, sino como alguien con quien yo tengo que trabajar para poder lograr acercarme a una posible solución, son la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. O para poder entender un poco mejor cómo van de alguna forma disminuyendo la capacidad de las partes en decidir, en primer lugar, donde las partes deciden sin ayuda de un tercero, es en la negociación. Ahí tienen una amplia gama de disponer de su voluntad y poder buscar entre ellos negociar, y tienen amplia capacidad de decisión en la negociación, a tal punto que no necesitan tercero para poder lograr un acuerdo. Ya cuando se necesita una persona, un tercero neutral e imparcial, neutral significa que no tiene ningún interés particular en cómo se desarrolle esa negociación. Imparcial significa que no está a favor de uno ni del otro. Cuando entonces es necesaria la presencia de un tercero, es en la mediación. ¿Qué va a ser el mediador? ¿Por qué se va a caracterizar el mediador de la negociación, por ejemplo, en que aquí sí está un tercero, y este tercero tiene dentro de su accionar como principal acción el de facilitar el diálogo entre las partes para que puedan lograr un acuerdo? En la negociación todavía se hablaban, las partes se podían hablar entre ellos, pero a veces llega un momento en que se hace muy compleja la situación problemática, que ya no pueden seguir hablando porque se pelean, discuten o directamente levantan la voz. Entonces ahí ya necesitan de un tercero que medie, que esté en el medio y trate de facilitar la comunicación para que se escuchen por lo menos, y luego de que se escuchen busquen una alternativa lo mejor posible para solucionar el conflicto. Después tenemos la conciliación. Aquí también hay un tercero también que es neutral,
Pero a diferencia de la mediación, en la conciliación, este tercero puede proponer alternativas de solución. Un ejemplo de la conciliación, así como ustedes tienen el material, se da dentro de los códigos de procedimientos, de las cuestiones de los códigos procesales, en las cuales lo primero que hace el juez es llamar a conciliación, llamar a las partes para que se escuchen delante del juez y vean qué pueden hacer, y el juez propone algo que las partes pueden o no aceptar. Lo más simple también, lo más cotidiano, lo que se puede visualizar son también en las conciliaciones laborales, en las cuales con un conciliador del Ministerio de Trabajo van el empleado y el empleador a generar algunas propuestas de solución, o por ejemplo se suele hacer propuestas de formas de pago de la indemnización, lo que permite que el empleado pueda llegar a tener mucho antes que un juicio que dura años algo de dinero para sus familias, y el empleador pueda también pagar a un costo mucho menor, un juicio le sale mucho más, y entonces también ambas partes ahí proponen diferentes soluciones, y el conciliador, el conciliador propone, y lo que hacen las partes es aceptar o no también esas propuestas que hace el conciliador. Con el arbitraje, ahí ya tenemos un poder de decisión mucho menor de las partes, porque quien va a decidir cómo se va a solucionar la cuestión problemática es el árbitro. Ellos, las partes, deciden si someterse a un árbitro, a quienes van a poder presentar pruebas o no, que generalmente un árbitro es un especialista en la materia, en la cuestión problemática, y ellos deciden, bueno, vamos a buscar un árbitro que decida quién tiene razón. Entonces, el árbitro, una vez escuchadas las partes, una vez vistas las pruebas que se han presentado, toma la decisión, dice cómo se tiene que solucionar ese tema, y las partes van a tener que aceptar esa decisión, les guste o no. Acá sí tienen que aceptar la decisión del árbitro, que lo que hace es redactar entonces esta solución formalmente, y esto se llama laudo. Esta decisión que emite el árbitro se llama laudo. Entonces, como para repasar y que quede todo claro, en estos 4 métodos no adversariales o eficientes de resolución de conflictos, que son negociación, mediación, conciliación y arbitraje, en el único método en el cual no interviene un tercero es en la negociación. En la mediación sí interviene para facilitar esta conversación. Es más, en el material y en ciertos autores ustedes van a encontrar que se habla de una negociación asistida por terceros, así se llama la mediación, negociación asistida por terceros también, porque se parece mucho a la negociación, pero en este caso sí necesitan a un tercero neutral que facilite la comunicación. En la conciliación, este tercero va a proponer, y en el arbitraje, este tercero va a decidir. Entonces, tenemos en cuenta que los diferentes tipos de métodos no adversariales, sigo buscando acá más temas. Bueno, también habíamos visto la definición de negociación, que son las partes quienes definen. En la mediación está el tercero, en la conciliación ya vimos ya lo que puede hacer, en el arbitraje también. Hay algunas otras formas de resolución de conflicto que se pueden combinar ambas, pero en este caso y para esta materia lo que es más importante es que ustedes sepan bien la definición de lo que son mediación, conciliación, arbitraje y obviamente la negociación.
siguiendo con el tema, la negociación, que es entonces esta conversación que se tiene con el otro sin intervención de tercero, puede, de acuerdo a la definición de William Ury, hay varios autores que definen la negociación, pero el que más se adapta a lo que estamos hablando es la definición de Ury, que dice que es una comunicación de doble vía. Hablo con el otro habla conmigo, yo respondo, renegociamos y así estamos, de doble vía, para llegar a un acuerdo cuando usted y la otra persona comparten algunos intereses en común, pero también tienen intereses opuestos e intereses diferentes. Bien, los intereses en común son aquellos intereses que tenemos, por ejemplo, supóngase una compra-venta, en poder realizar esto, compra y venta. En cuanto a los intereses opuestos, pueden surgir el tema de el precio que uno ofrece un determinado precio y el otro está sujeto a eso, no quiere cambiarlo. Cada uno tendrá sus intereses. Y el otro son aquellos intereses que son diferentes, que esos intereses diferentes sí se pueden negociar con alguna mejora, por ejemplo. Buscando un mejor precio, yo lo que puedo hacer es ofrecer hacerlo en efectivo, ofrecer hacerlo más rápido. En cambio, en los intereses opuestos, la única forma de poder llegar a un acuerdo es si el otro cede algo y la otra parte también hace lo mismo. O sea, que ambos cedan un poco esas posiciones que son muy determinantes para poder llegar a un acuerdo. Si no, en los intereses opuestos va a ser muy difícil lograr negociación. Entonces, este autor, William Ury, me está mostrando de que la negociación es una comunicación que se da entre las dos partes, que hablan, que tratan de buscar alguna solución, que ofrecen diferentes propuestas y que en esta negociación tenemos intereses comunes que son los más fáciles de negociar porque cada uno, en una compra-venta uno quiere tener la cosa. Por ejemplo, imagínense ustedes quieren comprar una moto. Ustedes quieren, el que va a comprar va a querer el bien, el producto, va a querer la moto, y el que va a vender va a querer el dinero. Entonces, son intereses en comunes, pero que se manifiestan en cosas distintas ahí. Y los componentes de la negociación son, en primer lugar, los sujetos, como les decía, quienes negocian, qué se va a negociar, dónde se realiza esta negociación, ciertos elementos de poder, tiempo e información, y también desde cómo se negocia, si es una negociación del tipo competitiva o si es una negociación del tipo cooperativa. Volviendo al primer punto, al primer componente, que son las personas, tenemos que pensar entonces que pueden ser, como vimos en los otros ejes, ¿no? Cuando hablamos de personas, ¿va a ser una negociación entre uno y otra persona? ¿Va a ser entre uno y un grupo? ¿Va a venir a negociar directamente la persona interesada o va a mandar un representante? Otro punto es desde qué lugar negocio, desde el punto de vista personal, representando a una organización o una institución. También podemos hablar de negociaciones a nivel internacional, negociaciones a nivel local, negociaciones a nivel nacional. Bueno, los sujetos de negociación, podré entender sujetos de negociación, me va a permitir entonces focalizar mi estudio para poder comprender la negociación desde las personas, de quiénes son las partes que van a negociar. Del punto de vista de qué se negocia o el contenido de la negociación, ahí voy a tener en cuenta qué voy a negociar y hasta dónde, hasta qué punto voy a llegar yo en ese regateo. Vieron que cuando uno va a realizar una compraventa, a buscar un mejor precio, siempre tiene un límite. Dice, bueno, yo hasta este monto voy a negociar.
y después ya no porque no me conviene. Entonces, tener siempre en claro el umbral, el límite, para saber en qué voy a negociar, hasta dónde voy a negociar, es fundamental para que la negociación no sea inconveniente para mí. Entonces, dice que toda cuestión puede ser objeto de negociación, el límite está dado por la imaginación, los medios, las posibilidades, el orden público. Hay cuestiones que por orden público se puede negociar y cosas que no. Yo no puedo negociar respecto de una persona, o sea, de comprar una persona, eso no se puede porque está penado, obviamente, lo que es trata o lo que es cuestiones que se asemejan a la esclavitud está penado por el orden público. O sea, es muy amplio el contenido de lo que yo pueda negociar, pero siempre voy a tener límites en relación a lo que es permitido, a lo que es posible. Yo no puedo negociar ir y venir a la luna en un día, porque no es posible dentro de lo que es normalmente disponible. Entonces, hay que tener en cuenta lo permitido, lo posible, obviamente las cuestiones que tienen que ver con, bueno, como yo les decía, los medios con los que cuento, los recursos con los que yo cuento. Y luego tenemos como otro punto, otro elemento, el lugar de la negociación, dónde se va a realizar la negociación. Pareciera que no importa dónde, no es problema, pero sí lo es porque si yo voy a negociar en el lugar donde es la oficina del negociador o de otra persona, va a estar dentro de su ambiente, va a sentirse de alguna forma empoderado para poder expresarse, para poder manifestarse. Si yo voy a negociar en un lugar neutral, imagínense una oficina externa o un lugar en común, por ejemplo, voy a negociar en un café o voy a negociar en un lugar donde estamos con mucha gente, donde no hay una preponderancia de uno sobre otro, va a ser distinto como yo me sienta dentro de esa negociación, si yo me voy a sentir más fuerte, más empoderada que en el lugar donde el otro es más dominante, ¿sí? Después, otro punto también que tiene que ver con los elementos de la negociación, tiene que ver con el tiempo, con la duración, ¿no? El tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque en ciertas negociaciones, cuando el otro sabe que yo estoy con algo urgente, muchas veces tiende a dilatar el tema para que yo acepte las condiciones que me imponen, porque si tarda, ¿qué va a pasar? A mí cada vez que yo estoy urgida, supóngase urgida de poder conseguir el dinero, y el otro hace más lenta la negociación, mi necesidad, entre comillas, puede aumentar y ¿qué va a pasar? Que yo acepte cualquier precio después. Entonces, también tener en cuenta eso, así como decíamos que hay que tener en cuenta hasta dónde, en cuanto al monto de dinero, hasta dónde yo voy a aceptar el regateo, también tengo que tener en cuenta hasta dónde voy a esperar una decisión por parte de la otra persona. Porque si la otra persona me dilata la respuesta, y bueno, venderé a otra persona o iré a otra persona, ¿sí? Son tácticas, son estrategias de negociación que uno tiene que tener en cuenta, que no son algo que está hecho así nada más, sino que tienen su porqué. Entonces, el tema del tiempo en cuanto a lo que es dilatar, la oportunidad, el ritmo también de las negociaciones. Muchas veces las negociaciones pareciera que empiezan bien y después se van aletargando, se van alargando, lo que hace que la persona también baje sus expectativas, y justamente eso es lo que busca, que la persona baje expectativas, bajen los precios, baje sus intereses. Por eso, tener muy en claro cuando voy a negociar los límites personales. ¿Hasta dónde voy a negociar? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Cuánto voy a aceptar o no? En cuanto a si se llegan a ser muy largas estas negociaciones. Y bueno, en el caso de tener que no negociar, y bueno,
Es preferible no negociar, hacer un negocio que no sea conveniente para la persona, que no sea conveniente para ustedes. Bueno, otra cuestión importante es mantener muy claro, estar actualizado en las diferentes informaciones que uno tiene respecto de lo que va a adquirir o con quién se va a encontrar. También el tema del poder, si la persona realmente tiene poder de decisión con quien yo estoy negociando o si tiene que estar esperando que otro lo autorice para poder aceptar o no mi propuesta. Esto va a hacer que se alarguen nuevamente las negociaciones, porque si yo tengo una persona que viene a negociar a nombre de otra, yo tengo que estar esperando que diga que sí, que diga que no, que diga que le parece, y eso aletarga muchísimo las negociaciones. En este caso tengo que ver si realmente tengo interés en realizar ese tipo de negociaciones o no. Bien. Dentro de los modelos o los modos de negociación, o sea, cómo se negocia, tenemos modelos de negociación del tipo competitivo y del tipo colaborativo. O también suelen constituir estilos de negociación, que son negociaciones de estilo suave o negociación de estilo duro. La negociación de estilo suave es aquella negociación que busca el acuerdo, busca realmente que ambas partes se escuchen, que se tengan en cuenta los intereses, buscar puntos en común. Si hay que ceder un poco, se cede de ambas partes, nadie se aprovecha de la información, ni del poder, ni del tiempo. O sea, lo que se busca es evitar el conflicto. En la dura hay una situación de enfrentamiento, como les decía, hay posiciones extremas, pedidos extremos. La estrategia muchas veces es agotar al oponente, cansarlo, haciéndolo esperar, demorándole las decisiones, aletargando las negociaciones, ¿sí? Y dentro de, como les decía, de estos estilos encontramos las negociaciones del tipo competitivo y las negociaciones del tipo colaborativo. Dentro de las negociaciones del tipo competitivo podemos encontrar las negociaciones en las cuales ambas partes sienten, como decíamos hoy, que yo no gano si no le saco algo al otro, si el otro no pierde algo. Hay una competición constante. Por eso volvemos a retomar la información de juego suma cero. Yo no siento en la negociación competitiva, recuerden, están compitiendo, que yo no siento que gano si no le saco algo al otro. El juego suma cero. Otra cuestión también es no permitirle tener algún tipo de ganancia, no ceder ante sus propuestas. En síntesis, es un tipo de negociación dura, de estilo duro. Respecto al tipo de negociación colaborativo, ahí vemos que en las negociaciones trabajamos con el otro, porque colaboramos con el otro, trabajamos con el otro, buscamos con el otro algún acuerdo, buscamos que se obtengan mayor tipo de soluciones. No vemos esta negociación como una competencia, sino que entendemos que cada uno va a tener una ganancia de esta negociación y por lo tanto buscamos que ambos salgan ganando. Entonces uno se va a ir adecuando, va viendo las posibilidades, va entendiendo si el otro está urgido de tiempo, bueno, a ver cómo podemos encontrar una solución lo más rápido posible. Se buscan los mutuos beneficios. En síntesis podría ser como una negociación del tipo suave, pero en este caso lo que caracteriza a la negociación del tipo colaborativo es que ambos trabajan juntos en lograr beneficios mutuos, que cada uno se beneficie mutuamente. Bueno, hasta acá entonces lo que era métodos adversariales no adversariales, la definición de negociación, mediación, conciliación y arbitraje, lo que es la definición de negociación, algunos de sus componentes y sobre todo la diferencia entre los métodos o los modelos de negociación colaborativo y competitivo. Muchas gracias.